Chile atraviesa una crisis migratoria que algunos dicen no tiene precedentes. Esto en parte tiene que ver con el éxodo venezolano, también con otros fenómenos que se han dado en los últimos tiempos. Lo cierto es que esto está detrás de la decisión del gobierno de Gabriel Boric de presentar una nueva política migratoria y de extranjería que fue con sus detalles presentada a la opinión pública la semana pasada. Y por eso nos parece importante dialogar con Luis Eduardo Tayer, que es el director de Migraciones de Chile. ¿Cómo le va, Luis? Acá lo saluda Darío Mizrahi. Hola Darío, buenos días, ¿qué tal? Luis, bien, a ver, para entender primero la situación que está viviendo hoy Chile respecto de la situación migratoria. ¿Cuántos extranjeros tienen según las estimaciones que ustedes manejan? Porque obviamente hay muchos que están en condiciones irregulares, pero por lo menos según las estimaciones que ustedes manejan, ¿cuántos extranjeros hay hoy en Chile y cómo ha evolucionado esta proporción en los últimos años? Sí, a ver, en Chile hoy viven regularmente o en proceso de regularización, esto es, digamos que están solicitando la residencia temporal o definitiva, 1,5 millones de personas. ¿Ya? Vale decir, 1.500.000 personas son las que hoy residen regularmente en Chile o están en proceso de regularización. Adicionalmente, yo diría que el principal fenómeno que ha vivido nuestro país en los últimos 4 años y medio es el incremento significativo del ingreso irregular, ¿ya? Tanto por cierre de frontera principalmente como por la crisis en Venezuela, ¿ya? Ha generado por la crisis, por la cierre de frontera en el marco de la pandemia, ¿cierto? Ha generado un ingreso irregular muy sustantivo. Hoy día tenemos, según estimaciones de la Policía de Investigaciones, por lo menos 150.000 personas en situación irregular. Vale decir, un 10% del total. Sería personas que tienen ingreso irregular a nuestro país, lo que sumaría un universo de, digamos, un poco más de 1,5 millones de personas. Son 1.650.000, casi 1.700.000. Hoy día estamos en un proceso de registro, ¿ya? Biométrico de las personas que están en situación irregular en función de contar con esta información, digamos que es un déficit, ¿ya? Que tiene nuestro Estado frente a este fenómeno. Entonces, hemos vivido un crecimiento muy intenso en los últimos años y hemos vivido al mismo tiempo un incremento muy significativo del ingreso irregular a nuestro país. Ahora, para entender esto, digo, la proporción de cuánto se incrementó, cuánto era la proporción que ustedes estimaban o el número aproximado que ustedes estimaban que había de personas en situación irregular hace, no sé, 5 años o 10 años, para entender lo que significan estos números que usted nos acaba de dar. A ver, el 2018 ingresaron a nuestro país 6.000 personas por ingreso por pasos no habilitados, 6.000. ¿Ya? 2019 subió a 8.000, 2020 16.000, 2021 56.000, 2022 53.000. Bajó un poco, pero se mantuvo alto. Hoy día tenemos, a lo que va de año, en torno a 10.000 personas, según registros de la Policía de Investigaciones, lo cual seguiría marcando una tendencia a la baja, pero es un número significativo. Son personas que en el marco de la normativa chilena se encuentran, por decirlo así, en un callejón sin salida, vale decir, no tienen opción formal de regularizar, sino saliendo del país, volviendo a ingresar con una solicitud de residencia formal. Entonces, hay un problema de regularidad que es nuevo, que es muy intenso y que implica un déficit de información respecto a las personas que impide tomar cualquier tipo de decisión, y por lo mismo que hoy día estamos haciendo este proceso de empadronamiento. Claro. Ahora, es importante, ¿no? Porque estamos hablando que desde 2018 a 2022 es casi que se multiplicó por 10, porque de 6.000 a 56.000 estamos hablando de que casi que se multiplicó por 10, es un incremento realmente significativo. ¿Por qué el marco regulatorio, o en qué aspectos el marco regulatorio vigente no sería del todo adecuado para atender esta situación nueva, y qué es lo que buscan con la nueva política migratoria? No, yo diría que el marco normativo que tenemos hoy no es el problema, ¿ya? El marco normativo es una ley que entró en vigencia el año 2022, ¿no es cierto? En febrero del año pasado, que supone un acuerdo nacional. Esto fue discutido largamente en el Congreso y se llegaron a consensos que hoy día son bastante transversales. Estamos en un proceso de ajuste
de algunos elementos de esta normativa, puesto que es una normativa muy compleja que requiere en su implementación ajustes, puesto que va mostrando algunas deficiencias, entonces te diría que el problema no está ahí. El problema que hemos tenido, diría yo en términos generales, es que ha habido una ausencia de una política a nivel administrativo por parte del Estado que se haga cargo de la realidad migratoria. O sea, no hay una política, no, hasta ahora no había habido una política que estableciera planes de acción, medidas, inversiones, acciones concretas que le permitan al Estado de Chile de alguna manera avanzar en una mejor administración de la relación con la migración. ¿Ya? La ley establece un marco, ¿ya? Pero una ley sin política es prácticamente letra muerta. Entonces tenemos que implementar medidas en los distintos ámbitos, en el ámbito de la frontera, en el ámbito de la inclusión, en el ámbito de la protección internacional, en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces la política viene de alguna manera a fortalecer al Estado en sus capacidades para abordar este fenómeno que es tan complejo para cualquier Estado, ciertamente. Luis, una de las cuestiones de las que se habla en esta nueva política es del proceso de expulsión de aquellos extranjeros que cometan delitos. ¿Cómo cambia, en qué medida se facilita o se agiliza ese proceso de expulsión? Sí, en Chile existen dos mecanismos de expulsión. Uno es la expulsión judicial, ¿ya? Que aplica a las personas que han sido condenadas por delitos de menos de 5 años y un día, la mayoría de ellas por tráfico de droga en cantidades menores, a las cuales se les conmuta su pena, su condena, ya por la expulsión. Solicitan ellas mismas ser expulsadas en función de conmutársele la condena por la expulsión. Y por otro lado está la expulsión administrativa, que son las que dictamina el Servicio Nacional de Migraciones, que están establecidas sus causales en la ley. Lo que hoy día tenemos en Chile, lo que hemos tenido en los últimos años, es un déficit en la capacidad para materializar las expulsiones. Nosotros no tenemos ningún problema en tener un volumen significativo de decretos de expulsión a aquellas personas que están en la causal, que han cometido delitos, que tienen antecedentes delictuales, que no tienen arraigo, etcétera. No tenemos ninguna dificultad para digamos, emitir esos decretos. Hemos emitido más de 5.000 en lo que va de administración. Sin embargo, tenemos una dificultad en la materialización, ¿vale? Es decir, en el procedimiento de ejecución de la expulsión administrativa, puesto que implica un proceso muy burocrático, si se quiere, en el sentido de que tiene que haber notificaciones presenciales, dos notificaciones presenciales, una de inicio de procedimiento y otra ya cuando la expulsión está firme, en personas que muchas veces no se tiene dirección, no se tiene ni siquiera ubicación ni correo electrónico. Entonces, hoy día estamos avanzando en una reforma legal, ¿ya? Que permita que el proceso de notificación de expulsiones sea más expedito. Puede ser por carta certificada, puede ser por correo electrónico, en función de poder facilitar la labor de las policías que tienen que materializar las expulsiones. Luis, ¿esto ha generado algún tipo de debate interno en el gobierno? Porque obviamente hay sectores que cuando se habla de facilitar la expulsión de aquellos que cometan delitos, plantean que acá hay una cuestión de derechos humanos, que puede haber gente que cometa delitos desde un lugar de necesidad extrema y que entonces el Estado debería ser más comprensivo frente a eso. ¿Ha habido discusiones en torno a esto? No, no necesariamente. Yo creo que esto es transversal al interior del gobierno y entre todos los sectores políticos, en el sentido de que respetando el debido proceso de las personas. Aquí nosotros en el pasado hemos visto procesos de expulsión que se han visto las personas expuestas, ¿ya?, a humillaciones públicas desde nuestro punto de vista, siendo vestidas de una manera particular, encadenadas, en fin, nosotros vamos a respetar, y lo hemos hecho así, el debido proceso a todo evento. Pero la materialización de expulsión está dentro de las facultades que tiene el gobierno de Chile y el Estado de Chile, y está ciertamente en el sistema internacional de derechos humanos. O sea, es parte de la política migratoria la materialización de la expulsión. No es toda la política migratoria, evidentemente, ni es la parte fundamental, es una parte importante de la dimensión sancionatoria de la política migratoria, que nosotros estamos trabajando, así como estamos trabajando en fortalecer las otras áreas, estamos trabajando para hacerla más eficiente, simplemente. Pero no es que tengamos una política migratoria centrada exclusivamente en las expulsiones. Sí estamos mejorando los mecanismos, sí estamos mejorando la normativa y las capacidades del Estado en esa materia, pero así como estamos mejorando aquello,
estamos mejorando el estándar de todo, digamos, de la protección, por ejemplo, internacional de niños víctimas de trata y tráfico. Ahora, gente que tiene delito está en causal de expulsión y la gente que comete delito en Chile, que es extranjera, digamos, no tiene ninguna opción de no ser expulsada. Clarísimo. Luis Eduardo Taller, muchas gracias por este tiempo con News. Muchas gracias a ti, Darío.